mecánicas y estructurales de nuestra economía corporal, pero básicamente en las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y hay una definición de muerte súbita que ahorita sus compañeros nos las van a decir. Y también hay dentro del área cardiológica ese término de muerte súbita abortada. Seguramente también nos los van a decir. Entonces, los tiempos para tener una crisis cardiovascular y morir después de eso, bueno, pues hay gente que va a tener sin duda, pues va a caer en esta definición de muerte súbita. ¿Qué hacer para que eso no suceda? Bueno, pues seguramente ahorita lo vamos a ir aclarando, pero lo que sí es cierto es que este problema de muerte súbita entra pues como la continuidad de los síndromes coronarios, sobre todo agudos, ¿no? El infarto agudo del miocardio, por ejemplo, sí, genera muerte súbita. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros y haremos ahí un comentario. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar el tema de muerte súbita cardíaca. Bueno, estamos conformados por Jimena Samantha y yo, José Alejandro. Bueno. ¿Sí se ve? Es que creo que no ha cambiado. No se ve. Aún no se ve nada. Ok, ya. Bueno, antes de pasar a la definición de muerte súbita, hay dos conceptos que encontré en el libro que se parecen mucho y que tienen que ver con el tema, no específicamente con la muerte súbita, pero que nos pueden orientar a conocer pues la definición de estas, además de que se hizo una encuesta en donde alrededor de 86% de las personas que se les hizo esta encuesta no sabía la diferencia entre un colapso cardiovascular y un paro cardíaco. La muerte súbita pues es un poco más evidente, pero bueno, vamos a ver que el colapso cardiovascular tiene que ver más que nada con el flujo sanguíneo. Es una desaparición repentina del flujo de sangre. Puede ser por factores cardíacos vasculares periféricos o también centrales. Esta va a tener una reversión espontánea, es decir, al estado normal. Es un término inespecífico. Va a ver que es una reversión espontánea de la función cardíaca. Y bueno, de los mecanismos que intervienen en el colapso cardiovascular, al igual que en el paro cardíaco, se va a agregar un síndrome vasodepresor, en donde hay una desaparición, como les menciono, transitoria del flujo sanguíneo. Hay que recordar que el colapso cardiovascular tiene que ver más que nada con la circulación. Luego, el paro cardíaco, como tal, va a ser una interrupción de la función mecánica, pero en su forma eléctrica. Esta puede ser reversible solo si se hacen las medidas adecuadas para poder intervenirlo y evitar la muerte de la persona o del paciente. En esta es rara la reversión espontánea y para buenos resultados clínicos o buenos resultados va a depender de la intervención que se tenga y en el tiempo adecuado, el entorno clínico, así como, para su pronta recuperación. Y los mecanismos que intervienen, ahorita vamos a ver más adelante, intervienen la fibrilación, en algunos casos la taquicardia ventricular, lo que va a llevar a una asistolia, que es prácticamente pues, el paro completo del ritmo, una bradicardia, también actividad eléctrica, así como factores tanto mecánicos como estructurales, como mencionaba el doctor. Bueno, como tal, la muerte cardíaca súbita va a ser la interrupción repentina
de todas las funciones biológicas. Vamos a ver que en esta van a intervenir ciertos elementos que ahorita vamos a mencionarlos, pero prácticamente es un paro completo de las funciones biológicas. Esta va a ser por causas naturales, es inesperada en tiempo y forma, y es precedida de de la pérdida brusca de la conciencia, más o menos a una hora desde el inicio de los síntomas. Es de condiciones tanto natural, como les menciono, inesperada, así como rápida. En el 90% de los casos va a tener un origen cardíaco, es decir, algo previo de origen cardíaco, y 10% de los casos pues es por otras causas. Ahorita vamos a verlas. Vamos a ver que el paro cardíaco puede llevar a muerte cardíaca súbita. Entonces, en esta pues se necesitan, ahorita las vamos a ver más adelante, pero se necesitan técnicas de reanimación y de rescate, y así como para evitar la supervivencia de la persona y evitar un problema el cual nos lleve a una hospitalización pues mayor y con mayores daños, claro. En la epidemiología vamos a ver que es una de las, en cuanto a muertes clínicas, es la tercera causa. Tiene un gran impacto social, así como un número de casos. 4.5 millones de muertes anuales mundiales. Esta se puede ver en lactantes, rara vez en las primeras décadas de la vida, y principalmente en actividades tanto deportivas como en anomalías congénitas. Vamos a ver que el mayor porcentaje de la población que va a presentar una muerte súbita va a ser personas mayores a los 40 o 50 años de edad y con un antecedente de cardiopatías avanzadas. Esta va a ser más o menos del 10 al 25% de los casos al año. Vamos a ver que también, como les menciono, es raro en las primeras décadas de la vida, entonces por lo tanto en estas pues es menos probable que haya una muerte súbita. Por lo que dice el libro, no sé si estoy bien, pero dice que el ritmo circadiano, es decir, el tiempo más o menos en el que ocurren estos eventos, es entre las 7 a las 9 de la mañana. Claro, esto puede variar, pero me parece que es también por procesos en donde aumenta ciertas hormonas como el cortisol. Entonces, dependiendo de la actividad que se esté haciendo entre esta hora, pues puede aumentar el riesgo de padecer una muerte súbita. El 80% de los casos va a ocurrir en el hogar. En el 40% de los casos, pues no hay testigos, y del 5 al 20% se recuperan, ya que muchas veces como estas personas están en casa, pues no tienen quien los pueda asistir, quien los pueda ayudar, entonces por lo tanto es más probable que estas personas mueran. Bueno, que no se pueda restablecer su condición, claro. Entre los factores de riesgo que tenemos para tener este padecimiento, va a ser factores de riesgo tanto modificables como no modificables. De los no modificables, pues es la edad, que como les mencionaba, aumenta con la edad, que tengan personas con miocardiopatías o canalopatías, y así como episodios coronarios previos o sobrevivientes de algún paro cardíaco previo. Estas personas son más propensas a tener una muerte súbita. En las personas de raza negra, hay un estudio en donde se dice que estas personas tienen el doble de riesgo de sufrir un paro cardíaco, y con lo cual pues llevar a una muerte súbita debido a las mutaciones genéticas cromosómicas que estas personas padecen. Entonces también tiene que ver con la genética, con la raza, y factores de riesgo modificables como lo son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas son las que van a ocasionar que este padecimiento incremente. Entonces, estos son los factores de riesgo que podemos observar en cuanto a la muerte súbita.
Bueno, de los factores de riesgo también tenemos diferentes tipos, como lo son alteraciones del flujo coronario, estados de bajo gasto cardíaco, como bueno, en alteraciones del flujo coronario, principalmente los procesos isquémicos, así como una repercusión después de la isquemia, ya que podemos ver que cuando hay una isquemia, pues es una obstrucción del flujo sanguíneo, entonces por lo tanto, al momento de que se interviene o en casos espontáneos, este flujo se restablece, entonces puede dar, bueno, puede ser un factor en el cual un taponamiento de alguna arteria, entonces por lo tanto haya un paro cardíaco y por lo tanto pues una muerte súbita. Estados de bajo gasto cardíaco, como los son insuficiencias cardíacas crónicas, así como descompensadas, estados de choque, algunas anomalías metabólicas, como lo son el desequilibrio de electrolitos. Específicamente, bueno, en el libro vi que era la hipopotasemia, debido a que, bueno, el, el potasio interviene en la función de ciertas, bueno, de muchas actividades metabólicas, específicamente pues la contracción muscular, vamos a ver también que la función de los nervios y así como en el mantenimiento del ritmo cardíaco en sus potenciales de acción. Es un guión importante debido a que si hay un desequilibrio pues puede ocasionar defectos en los potenciales de acción o contracción muscular, también en procesos de hipoxemia, así como acidosis, en procesos también neurológicos, centrales, neurales o humorales, así como en la función de receptores. También se pueden ver en respuestas tóxicas, como en fármacos. Eh, Aquí les puse una tablita donde están los efectos adversos de algunos antiarrítmicos que en lugar de ocasionar, bueno, el efecto deseado, van a ocasionar, como por ejemplo en la lidocaína, vamos a ver que puede ocasionar una bradicardia, entonces por lo tanto, pues esta va a proporcionar más a un paro, puede darse también, también en cardiotoxinas, como puede ser la cocaína o algunos medicamentos como los digitálicos, y así como interacciones farmacológicas. Esto pues es lo que puede ocasionar que haya un desequilibrio en, la, en el mantenimiento del ritmo cardíaco, así como de la función cardíaca. De los factores desencadenantes que pueden llevar a la muerte súbita, pues está la actividad física. La actividad física, ya que se ha visto que en atletas de alto rendimiento puede tener una muerte súbita debido a que en estas personas puede ocasionar una hipertrofia, lo cual cause eh, insuficiencia también cardíaca. Entonces puede llevar a esto, porque se ha visto que en estas personas, a pesar de que tienen un ritmo de vida sano, podría decirse, además, el defecto no es tanto en sus actividades o en su estilo de vida, sino más que nada es un defecto estructural. También en personas que no tienen reposo o sueño puede ocasionar esto. En personas con síndromes febriles o con fiebre pues bastante alta, ya debido a que esto puede ocasionar defectos como un síndrome de QT largo, así como de fibrilación auricular, o la fiebre puede desenmascarar algunos síndromes de QT largo, entonces por lo tanto también llevar a este desenlace de muerte súbita, así como los fármacos y drogas, como les había mencionado. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que pues prácticamente es una escalera en donde empiezan los factores de riesgo dependiendo de la raza, de la edad, si hay algún evento cardíaco previo, lo que va a tener un desencadenante, como les mencionaba
algún evento entre la mañana o cierta hora del día, lo cual lleve a que la persona se altere o tenga algún evento que, bueno, que vaya, desencadene que tenga una alteración. Y debido a esto, pues en muchas de esas personas va a tenerse lo que es un miocardio vulnerable. Este miocardio vulnerable se refiere a una predisposición a sufrir una complicación isquémica. Entonces, como lo hemos visto en otras patologías, bueno, una isquemia también puede llevarnos a ciertos procesos, los cuales, pues en este caso, va a ser la muerte súbita. La respuesta patológica, ahorita la vamos a ver, que va a llevar a una arritmia final y por lo tanto a una muerte súbita cardíaca. La etiología, pues, como les mencionaba, era principalmente miocardiopatías o cardiopatías, como la cardiopatía isquémica en primer lugar, las miocardiopatías hipertróficas en atletas de alto rendimiento, así como miocardiopatías dilatadas. Y bueno, las siguientes son las que hemos visto: cardiopatías vasculares, cardiopatías congénitas, así como ciertos tumores o enfermedades sistémicas, como lo puede ser la sarcoidosis o la amiloidosis. Y en este caso, la etiología de un corazón estructuralmente sano, pues se da principalmente eh, en síndromes de QT largo o, como lo hemos visto, taquicardias ventriculares, con lo cual puede llevar a este evento súbito. Y bueno, en el 88% de los casos, menciono, era las cardiopatías isquémicas y en menor medida, pues, los siguientes, las siguientes etiologías que están en la tablita. Bueno, vamos a ver que en los estudios histopatológicos, la mayoría de estas personas presentan arterias coronarias con lesiones ateroscleróticas, muchas veces con centro necrótico, como se puede ver en la imagen, centros necróticos y delgadas capas fibrosas. Muchas veces esto puede ocasionar que esta placa se erosione y forme un trombo. Entonces, por lo tanto, pues hay una taponación o una trombosis, como se puede decir. Y esto es lo que muchas veces ya se puede ver, pero ya cuando prácticamente sería en la autopsia, porque antes, pues a menos que la persona tenga antecedentes de cardiopatías, pues se puede hacer, pero muchas veces en estos casos, pues se evalúa prácticamente cuál fue el motivo de la muerte, ¿no? Los hallazgos, la mayoría de los casos, les menciono, es aterosclerosis, lesiones inestables de placas o erosiones fisuradas o rotas, así como también personas con infarto al miocardio cicatrizados. Esto ocurre en el 70 al 75% de los casos. Bueno, aquí les dejo tablitas en donde, dependiendo de la enfermedad previa que se tenga, puede ocasionarlo, como por ejemplo en la cardiopatía isquémica, pues muchas veces los desencadenantes van a ser clínicos. En cuanto a clínicos, va a ser el estrés, ciertos factores de riesgo, arritmias ambientales, también los ritmos circadianos, así como eventos en el sistema nervioso autónomo. Lo que va a ocasionar, pues, que en estas personas, pues, haya rastros de placas vulnerables, puede darse un estado procoagulante, lo cual lleve a inestabilidad eléctrica o alguna rotura cardíaca de alguna arteria. Entonces, por lo tanto, va a ocasionar una fibrilación ventricular o bradiarritmias que van a desencadenar, pues en este caso, la muerte cardíaca súbita. Y así, dependiendo de la enfermedad previa que se tenga, pues
es ciertos pasos que van a ocasionar a que la persona pues sea propensa a tener la muerte súbita, así como la insuficiencia cardíaca, ciertas alteraciones en el sistema nervioso, así como arritmias o embolias, puede desencadenar que haya una dilatación o fibrosis, con lo cual haya inestabilidad o choque cardiogénico, que va a ocasionar la fibrilación ventricular. De hecho, esto es bueno, para que lo vean un poco más fácil, hay una tablita más adelante en el cual, dependiendo de la enfermedad que se tenga, va a haber ciertos pasos, pero en la mayoría de ellos, no sé si esté bien, doctor, que antes del paro cardíaco, o bueno, de la muerte cardíaca súbita, hay una fibrilación ventricular o una arritmia descontrolada, lo cual va a ocasionar que esta sea la muerte cardíaca súbita. Sí, es correcto, sí. Muy bien, bueno, entonces, les digo, aquí, dependiendo de la enfermedad que haya previa, pues va a ocasionar en última instancia, pues la muerte cardíaca. Entonces aquí les dejo, bueno, estas tablitas que me parecen un poco dinámicas, en el cual, pues dependiendo de la enfermedad, va siguiendo ciertos pasos hasta llegar a la muerte cardíaca en último lugar. Bueno, en estos también, este es un esquema el cual muestra que dependiendo si la persona, por ejemplo, tiene cardiopatía isquémica o cardiopatías estructurales, esto van a desencadenar con una taquicardia ventricular que va a ocasionar una fibrilación, y finalmente las sistolias, es lo que les comento que es un proceso como un paso siguiente a la muerte, en las cardiopatías isquémicas agudas, en las canalopatías o en la insuficiencia cardíaca de tipo 4, que va a ocasionar pues una bradiarritmia. Esto se va a ver principalmente en el electrocardiograma, pero bueno, claro, en personas que pueden ser atendidas o pudieron haber tenido atención, es donde se va a ver, porque pues en las personas que no tienen esta asistencia, pues ya prácticamente no se puede observar del todo. Y bueno, seguimos con las arritmias finales. Bueno, dentro de las... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Ok. Dentro de las arritmias finales, tenemos que no siempre son las mismas. También depende de una cardiopatía estructural y del tiempo transcurrido que tenga esta cardiopatía. El 66% de las muertes súbitas se deben a una cardiopatía isquémica o cardiopatías estructurales. Esto va a generar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Además tenemos que bueno, como ya saben, la fibrilación ventricular es un ritmo cardíaco rápido, mayor a 250 latidos por minuto. Esta es irregular y de forma caótica. En el electrocardiograma se caracteriza por una ondulación irregular en la forma y en la morfología, sin que se puedan distinguir los complejos QRS ni las ondas T. Tampoco hay un ritmo sinusal, pues porque no se observan las ondas P, y cuando se tiene mucho tiempo esto, hay una falla total del bombeo sanguíneo y por lo tanto la muerte del paciente o la asistolia. Y es muy importante recordar que la fibrilación ventricular es una parada cardíaca y su único tratamiento eficaz es la desfibrilación eléctrica. La que sigue, por favor. Dentro de otro tipo de arritmias
en el 15% está una insuficiencia cardíaca avanzada o grave. Esta puede generar bradiarritmias extremas y hay una depresión progresiva del automatismo. Y el automatismo, pues, es la capacidad de las células de autoexcitarse y llevar a cabo un ritmo sinusal. También se puede deber a un bloqueo AB. Y el bloqueo AB se asocia, bueno, según lo encontré, se asocia sobre todo a los de tipo 1 o son los de segundo grado de tipo MOBITS 1. Y en este tenemos una frecuencia cardíaca aproximada de 300 latidos por minuto hasta que llega a la sistolia. No hay un ritmo sinusal porque no se observa la onda P. Y en la imagen vemos una muerte súbita debido a una bradicardia progresiva en un paciente con infarto agudo y probable disociación electromagnética. La que sigue, por favor. Este paciente tenía un monitoreo constante, por eso salen los distintos horarios, y si vemos va teniendo una progresión cada vez peor hasta que llega a la asistolia. Otra de las arritmias en el 13% que genera una muerte súbita es porque no tiene, bueno, es de una causa que no tenga una cardiopatía grave, pero que tomaban antiarrítmicos de clase 1. Los antiarrítmicos de clase 1 tienen como mecanismo de acción bloquear los canales de calcio, por lo que se reduce la velocidad del ascenso en la fase 0. Y además, esto puede llevar a una torsada de puntas. La torsada de puntas significa torsión de puntas. Esta está asociada a una presencia de un intervalo QT largo. Son ciclos de 5 a 20 latidos. También tenemos una taquicardia de QRS ancho. Y la frecuencia cardíaca es en torno a los 200 o 250 latidos por minuto. Suele iniciarse por una extrasístole ventricular o un latido ventricular prematuro, que es CVP. En la imagen vemos un inicio de una taquicardia ventricular no sostenida que tiene una enfermedad coronaria en torsión de puntas o torsada de puntas. Esta es una mujer tratada con quinidina, que es un medicamento antiarrítmico, y en el caso de la taquicardia ventricular en torsión de puntas, vemos que desencadenó una fibrilación ventricular. Encerrado en el círculo, se observa un complejo QRS. Estos pueden variar de amplitud y da la impresión que rotan, o sea que uno está para arriba y el otro está para abajo. Rotan sobre la línea isoeléctrica. En los complejos previos o en los posteriores, que en este caso se observa más en los previos, las torsadas a la torsada de punta, a lo que está encerrado en el circulito, se observa un intervalo QT prolongado. ¿Da que sigue, por favor? Otra de las arritmias finales en el 5% que puede causar una muerte súbita es una insuficiencia cardíaca aguda, una fibrilación ventricular sin taquicardia ventricular desencadenante. Esto genera una contracción ventricular prematura y un fenómeno R sobre T. La fibrilación ventricular produce una contracción muy irregular y caótica en el miocardio. Esto genera una incapacidad del corazón para mantener su flujo sanguíneo normal, y si no es revertido a un ritmo sinusal, puede pasar a asistolia y posteriormente va a causar la muerte del paciente. En la imagen observamos una muerte súbita por fibrilación ventricular.
originada por una extrasístole ventricular tras una pausa post-extrasistólica, que es donde vemos el 1.120 milisegundos. Esto es mayor que el anterior que había tenido, donde observamos que empezó con una extrasístole auricular que originó la primera pausa más corta, que es la de 860 milisegundos. La que sigue, por favor. Ok, lo que lleva a una muerte súbita son, sobre todo, en el 5% de las causas, que son las menos comunes, es por un defecto genético, por anormalidades valvulares o por un corazón una enfermedad congénita del corazón, entre otras causas. Del 10 al 15% más o menos se debe a una miocardiopatía por una hipertrofia cardiomiopática o una cardiomiopatía dilatada. Tenemos algunos factores genéticos y algunos que generan hipertensión o infecciones, entre otros. Y el 80%, o por lo cual se debe la muerte súbita, es porque sea crónico, como que el